contenido de lo que tienen como clase 4. Voy a compartir pantalla. ¿Se entendió todo este tema de la plasticidad, etcétera, no? Sí, Sí, me pareció no. genial. Sí. Profe, a mí me quedó una curiosidad nada más. Dale, Diego R. es mi nombre. Diego. Existen, que creo que lo había hecho Víctor en el chat. ¿Existen fármacos que ayuden a la plasticidad sináptica? ¿O Eh, solamente son mediante acciones, emociones, aprendizajes? Pregunta polémica. Sí, existen. A Pregunta ver, polémica. espera, existen efectos. A Claro, no, ver, pues yo hoy la espera. pensé y también la repensé la pregunta. Y cuando Sí. hablaron de, por ejemplo, adicciones, yo no sé si tomar como fármaco, por ejemplo, la cocaína, pero está generando un estilo de plasticidad. No, lo que te genera la cocaína es uno de los mecanismos en muchos espacios sinápticos, por lo menos, es que favorece que haya mayor concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico, ¿sí? En algunas vías de conducción, ¿sí? Por lo cual se favorece la atención, lo perceptivo y lo motor, depende. Ok. Ahora, a ver, dos o tres cosas respecto a eso. Uno, adicción no tiene que ver solo con sustancias, con consumo de sustancias, ¿sí? Tiene que ver con costumbres, repetición de habituaciones o conductas también. Y con cierta dependencia de eso. Pero no solo está asociado a sustancias. Segundo, hablamos de efectos de drogas y psicofármacos. Quizás en una época, en los 60, era muy habitual, y a veces ahora incluso, tomar anfetaminas entre los estudiantes universitarios, entre algunos estudiantes universitarios, de cierto sector social también. Y eso estimulaba en ese momento el aprendizaje, con un desgaste posterior enorme, ¿sí? Con gran costo orgánico. Sí, hay un ejemplo, perdón, Francisco, hay un ejemplo en la película, que él es corredor de bolsa ahora, se me fue el nombre, mi plasticidad Sin no. límites. Unlimited. Sí, Algo así. Unlimited. Sí, Sí, y y hay una también serie también. hay una Sí. serie. Y también yo antes de la pandemia estuve en Europa y allá estaba muy de moda, una droga que tomaban los estudiantes para estar más atentos, con más aprendizajes y demás. ¿Biobatilina puede ser? No me acuerdo el nombre, pero Vitamina, sé que vitamina estaba. C o R, que es la Por eso Ritalina. pregunté si había fármacos que producían eso y si son de venta, digamos, ilegal, legal, si existe, si hay algún debate en la ciencia con respecto a eso. No sé, me surgió eso, no para ahora, pero como me surgió esa duda. Está bien, está bien. Hay sustancias, a ver, tendríamos que hablar de la diferencia entre droga, fármaco, sustancia. Ya lo vamos a ver cuando veamos la clase donde esté psicofarmacología incluida. Pero hay que diferenciar ahí también. Pero bueno, digamos que hay ciertas sustancias vendidas como fármacos que pueden estimular, aunque ese no sea el efecto con la función con la cual se origina el fármaco. Sí puede haber alguna droga especialmente diseñada para eso también. De todas maneras, siempre vamos a estar pensando en que estoy tratando de introducir algo de afuera para mejorar mi rendimiento metabólico, y no sé cuánta plasticidad puedo generar con eso, porque depende de una sustancia externa. ¿Sí? Ok. Usted había dicho también anteriormente que había, por ejemplo, fármacos que podían hacer el proceso de captación de neurotransmisores o recaptación, que podían inhibirlo, que podían hacer ese tipo de cosas. ¿Tiene algo que ver, algo con eso, que también lo nombró? No, por eso a mí se me despertó en ese Sí, sí, momento por el eso. tema. Todos esos son mecanismos de acción. Cambia la sinapsis, digamos,
o hace que los autos viajen más rápido, por ejemplo, poniendo analogías así. Claro, sí, por eso, sí. Sí, hay metalfenidato, Ritalina, un montón que es re fácil conseguir. Y esto conlleva que Víctor es después un narco. las No. personas que las personas que necesitan es re difícil conseguir. Para que yo consiga tengo que pasar por 10.000 farmacias. A ver, lo que pasa con esto es Voy que al una privado, cosa... Víctor. Son recetas bajo Una cosa- se venden bajo una receta cosa- archivada, etc. Sí, yo te lo Sí, receta no. rosa. Lo que pasa es que justo ese es el punto. Una cosa es que se utilice un fármaco, un neuropsicofármaco, para remediar alguna situación patológica que podamos tener en algún neurotransmisor, en algún receptor, ¿verdad? Y otra cosa es que se use eso para lograr efectos que naturalmente no lograríamos por vías naturales, valga la redundancia. Entonces, el problema está en costo-beneficio. Eso tiene un costo no económico, ni en cuanto a conseguirlo. Eso tiene el costo de esto que decimos, es decir, estamos tratando de lograr qué. ¿Y a qué costo energético? Sí, obvio. Yo uso porque yo soy diagnosticado desde chico con TDAH y necesito. Por eso Pero te digo, una después, cosa es el uso para remediar una situación concreta, que lo que hace es ponerte en situación de funcionamiento normal. Si vos tenés el funcionamiento normal y tomás el fármaco, el efecto te saca de lo normal en realidad. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, yo sé porque también como yo consigo de una manera súper difícil, pero no en la facultad de medicina mis amigos como Pero no es todos imposible, nadie, por supuesto, chicos, todo se consigue. Lo cual no quiere decir que sea beneficioso necesariamente. Bueno, vamos a seguir entonces con el contenido de clase 4, que tiene que ver con especialización hemisférica, funciones y síndromes lobares y sistema límbico. Imagínense que si llegamos a empezar con especialización hemisférica, me doy por satisfecho. Vamos a compartir el PowerPoint. Ahora me dicen si lo reciben. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, ahí se ve, profe. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, este es el contenido de lo que les dije que iba como clase 4, ¿sí? Yo sabía que todo lo que es plasticidad sináptica que vimos lleva tiempo, pero yo prefiero ir despacito con esto y esto Iris coincide conmigo porque es un concepto tan nodal que realmente vale la pena dedicarle el tiempo porque nos va a servir luego para entender otros temas. Permite ir más rápido en otros temas después. Exactamente. De todas maneras, de lo que ya vimos, qué lenta está esta máquina. Neurotransmisión es lo que vimos. Características de la neurotransmisión, vimos un poquito. Su relación con la neuropsicofarmacología, lo estuvimos viendo hasta recién. Hasta el límite de lo cuasi directivo, pero está bien. Ahora vamos a ver un poquito de encéfalo de manera descriptiva, un poquito aburrida, pero hay que pasarlo. Especialización hemisférica, ¿sí? Ese va a ser el recorrido. Este slide lo vamos a ir viendo muchas veces. Hasta ahora lo que hemos visto es que hay una situación de prematuración desde el punto de vista biótico, ¿sí? Vamos a ver dentro de muy poco que hay un repertorio primitivo de acciones que se llaman reflejos arcaicos y tono muscular, que junto con otros significativos a través del lenguaje, el cuidado y el amor, y lo biótico de la plasticidad sináptica, van
contribuyendo a lo que es la organización psicomotriz, la maduración neurológica, la percepción espacio-temporal y, por lo tanto, la estructuración psíquica. ¿Está? Hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos de esto y sabemos de esto. ¿Sí? Y hemos hablado en algún momento de esto, principalmente en la clase pasada. ¿Se entiende? Esto es una macrovisión biopsicosocial. ¿Está? Bien. Para hablar de localización, de especialización hemisférica, vamos a tener que volver, y esto espero, creo que es la última vez que lo digo, por suerte, porque está bueno ir avanzando. Esto hay que saberlo y mucho, ¿sí? Esto hay que saberlo. Esto es memoria. Si no hay deseo, no sé, lo tienen que saber igual, lo lamento. En su momento hablamos de lo que es el encéfalo, con diferentes estructuras histoanatómicas y lo que es la médula espinal. Ahora vamos a ir un poco más en detalle sobre esto, sobre lo que es corteza. Este es un corte sagital, medial, donde estamos viendo corteza, donde estamos viendo el cuerpo calloso, donde estamos viendo el tronco, el cerebelo. A ver, y donde estamos viendo, desde lo más externo, vamos a ir desde lo macro hacia lo micro. ¿Con qué nos encontramos? Con corteza, que está formada por lóbulos. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas cisuras que dividen regiones que se especializan e interactúan en diferentes funciones, que llaman lóbulos: prefrontal, frontal, parietal, occipital y temporal. Vemos el cerebelo y el tronco encefálico. Vamos de a poco. Dentro del cerebro podemos ver corteza, podemos ver ciertas estructuras que se agrupan en lo que se llama diencéfalo, de lo cual vimos en lo que era neurogénesis, y ahora vamos a repasar también. Cerebelo troncoencefálico, formado por mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo, que tienen que ver con funciones neurovegetativas. Recuerden, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las 5 vesículas, etcétera? Del telencéfalo. Esto lo voy a pasar rápido porque evidentemente después queda la grabación, ¿sí? Pero esto hay que saberlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a nombrar estas estructuras, por lo tanto hay que saberlo. De esa primitiva estructura de 5 vesículas, teníamos el telencéfalo, de donde se van a diferenciar la corteza, los núcleos de la base, mal llamados ganglios de la base. Luego van a recordar por qué, si recuerdan la segunda o tercera clase. Estructuras del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo, relacionadas con la emoción, la memoria y el aprendizaje. Del diencéfalo vamos a tener ciertas estructuras diferenciadas como el tálamo, que tiene que ver con la integración sensitiva y motora desde y hacia corteza, donde se va a procesar toda esa información sensitiva y motora. El hipotálamo, relacionado con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. El epitálamo, parte del sistema límbico. El subtálamo y los núcleos de la base, y otros núcleos de la base, otros núcleos de la base del diencéfalo, ¿sí? Que tienen que ver con la actividad motora y la coordinación del movimiento. Todo esto que nombré está en esta imagen, ¿sí? También tenemos dentro del mesencéfalo lo que dan las estructuras del tronco,
donde nos vamos principalmente a enfocar en ciertos núcleos de la base, como el núcleo rojo, la sustancia negra, la sustancia gris, y otra formación que tiene que ver en el ciclo de vigilia-sueño, que es la formación reticular. Vamos a nombrar todas estas formaciones, por lo tanto, es necesario que la conozcan. De lo que era el rombencéfalo, que lo tienen en la clase pasada, tenemos el metencéfalo con la protuberancia y el cerebelo y el bulbo raquídeo. Recuerdan esto cuando hablábamos de núcleos y de ganglios. Por eso, si hablamos de núcleos de la base y no de ganglios de la base, porque los agrupamientos de sustancia gris en el sistema nervioso central se llaman núcleos. En el sistema nervioso periférico, después de la médula espinal, distal a la médula espinal, se llaman ganglios. Si estamos hablando de sustancia gris dentro del cerebro, tenemos que hablar de núcleos y no de ganglios, ¿sí? Y cuando hablamos de sustancia blanca, como recuerdan, en el sistema nervioso central vamos a hablar de este conjunto de axones que en el sistema nervioso central son tractos o haces, y en el sistema nervioso periférico son los que conocemos como nervios. Las vías de, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la autopista antes del recreo? ¿Sí? Vías aferentes y eferentes. Dentro de lo que es tractos o haces, ahora vamos a hablar de una formación muy particular, que es el cuerpo calloso, que es el conjunto de axones que une los dos hemisferios cerebrales. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada. Estos son las diferentes capas que encontramos en la corteza con distinto tipo de células. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que había un montón de neuronas de diferentes formas, distribución, características? Bueno, se trata de esto, que en una época había que conocer al dedillo en esta materia. Cuando hablamos de sustancia blanca, es decir, cuando hablamos de axones, que son tractos en el sistema nervioso central y nervios en el sistema nervioso periférico, estamos hablando de fibras interhemisféricas, cuerpo calloso, ¿sí? Como les decía recién, son axones que conectan hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí? Hay axones que se llaman fibras de asociación, ¿sí? ¿Qué hacen? Asocian distintos, por ejemplo, unen distintos puntos de corteza, ¿sí? Entonces, como corteza está en el sistema nervioso central, se van a llamar haces o tractos, ¿sí? Y fibras de proyección que conectan núcleos que están en el espesor de sustancia blanca con corteza, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hablábamos de fibras de asociación que conectan distintas áreas corticales, ahora cuando veamos corteza, todo esto es sustancia gris, si hay axones que conectan esta zona con esta, por ejemplo, son fibras de asociación, ¿sí? Son axones que se llaman fibras de asociación. No. Esto es puramente descriptivo. Bien, entonces acá tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Esto es lo anterior, esto es lo posterior, prefrontal, frontal, occipital, ¿sí? Unidos por el cuerpo calloso. Hay, por adaptación evolutiva, el hemisferio izquierdo se especializó en todo lo que es el procesamiento lógico-matemático. Y el hemisferio, ahora lo voy a desarrollar, y el hemisferio derecho
se especializó en funciones que tienen que ver con lo intuitivo analógico. Vamos a poner un ejemplo. Hay cierta zona, que la vamos a ver en la clase que viene, del lóbulo temporal, del hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el diccionario, digamos, ¿sí? Es decir, donde se procesa todo lo que es el significado de las palabras que escuchamos, ¿sí? Eso tiene que ver con lo lógico, matemático y verbal, y tiene que ver con una secuencia temporal. Primero hay una palabra, después hay otra, tanto en la lectura como cuando lo oímos, tanto como vemos como cuando oímos, ¿sí? O como cuando leemos por braille. Tiene que ver con un procesamiento lógico-matemático y tiene que ver con lo secuencial y con una temporalidad lineal, ¿sí? En cambio, el hemisferio derecho, ¿cómo trabaja? Con el mismo ejemplo. Mi hemisferio izquierdo, cuando ustedes están escuchando, vuestro hemisferio izquierdo está procesando en cierta zona el significado de las palabras de las que yo estoy emitiendo, ¿sí? Pero a su vez y al mismo tiempo, el hemisferio derecho, de manera analógica, no lógica, sino analógica, está procesando el ritmo con el que yo estoy diciendo las palabras, la entonación que le estoy dando a las palabras, el acento que estoy poniendo, el ritmo que estoy poniendo, los silencios, las modulaciones, el volumen, cómo sube, cómo baja, que son cosas que aprendemos los docentes cuando damos clase para que nos puedan prestar atención también, ¿sí? Si yo hablara de una manera monocorde, si yo dijera hemisferio derecho, intuitivo, analógico, impulsivo, como son algunos programas que transforman el texto, se llama text-to-speech, que transforman el texto en voz, ¿sí? Como Cortana, todo ese tipo de Siri, ¿sí? Evidentemente, en un principio eran mucho más primitivos. Ahora, ¿qué le agregaron? Le agregaron la capacidad de procesamiento de lo que se llama lo pragmático, que tiene que ver con esto que les decía, todos los aspectos no lingüísticos de la comunicación, como el tono, el volumen, y que tiene que ver con todo lo emocional, ¿sí? Es importante saber, esto además evidentemente está demostrado, ¿sí? Que los dos hemisferios con estas funciones especializadas trabajan en comunión, ¿sí? Y que, por ejemplo, en algunos casos de síndrome de Asperger, estas personas pueden tener un gran conocimiento del léxico, pero por trastornos disfuncionales asociados al hemisferio derecho, son incapaces de reconocer las emociones asociadas a todo eso que se está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, más allá de la etiología, hay un gran conocimiento del significado de las palabras, pero no de lo que se transmite a través de esas palabras desde el punto de vista de lo emocional. ¿Por qué? Porque no hay interacción con el hemisferio derecho. ¿Se entiende? Todo lo que es el lenguaje corporal, la gestualidad. Sí, profe. Ok. Recuerden incluso, porque en una época se hablaba de hemisferio dominante, etc. La verdad que eso es más que nada para la lateralización desde el punto de vista sensitivo-motor. Es importante
el funcionamiento conjunto de ambos hemisferios. ¿Y a qué venía esto? Bueno, me olvidé, no importa. Ya me acordaré. Algunos trastornos asociados a patologías del hemisferio derecho. Les tendría que contar un poquito esto. Por ahora lo estamos viendo así, pero dentro de muy poquito lo van a linkear con las funciones de cada lóbulo y ahí va a tener más sentido lo que les estoy diciendo ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo parietal tiene que ver con todo lo sensoperceptivo, ¿sí? Tanto lo somatosensorial como lo telereceptivo, ¿sí? O sea, tanto con los diferentes sentidos, visión, tacto, etcétera, como la percepción del propio organismo. Con todo lo sensoperceptivo. El lóbulo temporal tiene que ver con, entre otras cosas, con todo lo que es procesamiento del lenguaje. Y el lóbulo frontal con todas las estrategias motoras y también está involucrado en estrategias de atención y si incorporamos el prefrontal al frontal con la función ejecutiva. ¿Qué pasa? ¿Qué parte es lo no lógico de las funciones de estos lóbulos? Y en el lóbulo parietal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trastornos del esquema corporal, que se conoce como asomatognosia, desorientación topográfica, es decir, dónde estoy ubicado en un entorno que debería ser familiar, ¿sí? En cuanto al lóbulo temporal, lo que tiene que ver, estoy pensando que esto habría que verlo después de las funciones lobares y de los síndromes lobares, pero bueno, para el año próximo. Por ejemplo, cuando hablábamos de los ritmos, ¿por qué se puede recordar más una secuencia de palabras cuando tienen cierta musicalidad en una canción? Porque está funcionando el hemisferio derecho, ¿sí? Si el lóbulo temporal del hemisferio derecho no está funcionando bien, para decirlo rápido, nos encontramos, por ejemplo, con amusia, que tiene que ver con la incapacidad para reconocer ciertos tonos y ritmos musicales o de reproducirlos, ¿sí? Con lo cual, eso luego trae problemas en lo que es la dicción y la escritura también. Dicción, no adicción. Bien. Hola. Sí. Tengo una pregunta. En lo que sería el Alzheimer, estaría involucrado lo que es el parietal. ¿Sería? Depende dónde. Escucho eco. Si pueden apagar los micrófonos y encienden cuando preguntan, por favor, les voy a agradecer. Pues si no es muy incómodo. Depende de dónde esté localizado el Alzheimer. ¿Sí? Ok, gracias. No tiene una localización específica el Alzheimer. ¿Está? Ahora te va a cerrar y te lo vas a empezar a linkear un montón cuando veas las distintas funciones de los distintos lóbulos. ¿Está? Ok, gracias. Y de hecho tenemos un capítulo particular para ese tipo de patologías. ¿Está? Donde vamos a describir nada más la patología y después van a razonar ustedes justamente cuáles son los déficits según dónde ocurra la localización. ¿Está? Ok. Bien. Bueno, todo esto ya hablé. En cambio, algunos trastornos relacionados con el hemisferio izquierdo tienen que ver, por ejemplo, como decíamos, con la comprensión lectora, porque me está fallando el diccionario, ¿sí? Con la memoria verbal,
con la lectura en voz alta, cuando esto involucra no solo el lóbulo temporal, sino también el lóbulo frontal. Y también con algunos signos y síntomas depresivos que tienen que ver y están muy asociados a déficits, a otros déficits, o sea, son secundarios a déficits que tienen que ver con lo lógico-matemático, la comprensión lectora, etc. ¿Sí? Imagínense que si no puedo entender lo que está pasando en el medio en el que me muevo, y bueno, es muy posible que comience a deprimirme, entre otras cosas y entre otras etiologías de la depresión. Vamos ahora, sí, un poco más de lleno a lo que es, y para entender esto que acabo de decir, de lo cual ustedes van a ir haciendo el recorrido, ¿sí? Van a ir ahora con el tiempo no lineal. Unas cosas de lo que no les dije del tiempo. En el hemisferio izquierdo hablábamos de lo lógico matemático y del tiempo lineal, ¿sí? De una secuencia para el procesamiento lógico matemático, ¿sí? Por ejemplo, en una suma o en la comprensión lectora. Ahora, el hemisferio derecho no funciona con el tiempo lineal necesariamente. Funciona con lo que, por ejemplo, Lacan habla y Freud habla del APQ o la retroacción, el tiempo de la retroacción, ¿sí? Con el tiempo circular, con el loop, ¿sí? Loop es lo que van a hacer ustedes, tal vez puteando al profesor que les está explicando todo esto, pero tengan fe, no los voy a defraudar, no digamos quién lo dijo. Al final todo se va armando. Estamos viendo algunos ladrillos. Cuando ustedes ven, ahora vamos a ver los distintos lóbulos y las funciones. Vamos a explicar incluso qué es el lóbulo, ¿sí? Vamos a ver esto y ustedes, una vez que vean esto, cuando estén en el video viéndolo en YouTube, van a volver a hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y lo van a aplicar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ya hablamos un poquito del cerebro. Si en todas estas clases, si lo vemos en una manera muy esquemática, desde una visión externa, vamos a ver lo que se conoce como sustancia gris o corteza, ¿sí? O neocórtex. ¿Qué es el neocórtex? Es un tejido formado por cuerpos neuronales, ¿se acuerdan? Sustancia gris, ¿sí? Lo que se conocía como materia gris, ¿sí? Se cree que hay 10.000 millones de neuronas o de cuerpos neuronales en la corteza que tiene, según la ubicación, entre 1,5 y 4 milímetros de espesor. Es una capa, ¿sí? Como veíamos acá en otro corte, por eso les hablamos de cortes antes. Esto sería la sustancia gris, ¿sí? Cuerpos neuronales, ¿sí? Especializados en las funciones, en el procesamiento de funciones que ahora vamos a ver. Por afuera se ve así. ¿Cómo se va disponiendo este tejido? Se va disponiendo en circunvoluciones y surcos. ¿Por qué? Porque es una manera eficiente de ocupar espacio, ¿sí? Se va reacomodando para que haya muchas neuronas y quepan todas dentro del cráneo. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver, en una época había laboratorio y esto se veía en los preparados. Vamos a ver un surco mucho más profundo que estos, que se llama cisura de Rolando, que separa lóbulo frontal de lo que se conoce como lóbulo parietal.
y vamos a ver una cisura de Silvio que separa estos lóbulos del lóbulo temporal. Y una cisura calcarina que separa el lóbulo occipital del lóbulo parietal desde la vista externa. Por debajo, y otro tipo de estructura, de la cual vamos a hablar en una de las próximas clases, encontramos el cerebelo, debajo del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. El lóbulo frontal está especializado, esto no quiere decir que sea el único que lo hace cuando hay una función motora, en la función motora y también junto con el prefrontal en lo que es la elaboración de estrategias, anticipación y planificación. El lóbulo parietal en todo lo que es la información somatosensitiva. El lóbulo temporal en la audición y comprensión del lenguaje. Y el lóbulo occipital en la visión. Esto es todo puramente descriptivo y ahora vamos a ver las funciones de cada lóbulo. Esto sería la descripción anatómica. Ahora vamos a ir a lo funcional. Una cosa, no sé si recuerdan de la primera materia biología, espero que se siga llamando así, el concepto de decusación de las pirámides en médula, ¿sí? La información sensitiva y somatosensorial del lóbulo parietal del hemisferio izquierdo procesa la información sensitiva de la parte derecha del cuerpo y viceversa. ¿Está? Lo mismo con la función motora. Bien. Otro ladrillo antes de empezar a pensar en las funciones. Estamos hablando que en el lóbulo parietal se procesaba principalmente toda la información sensoperceptiva, somatosensitiva y somatosensitiva. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Toda la información que me dice de mi postura en un momento dado, de la espacialidad, de los olores, de los sabores, de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando. ¿Sí? Toda esa información se procesa en el lóbulo parietal. Ahora, el lóbulo parietal tiene distintas áreas. Si yo viera, acá está el cerebro, supongamos que este es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Acá estamos viendo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Y esta es lo que sería la cisura de Rolando, que me separa el frontal del parietal, ¿sí? Bien. Hay ciertas áreas, perdón, esta sería la ubicación de la cisura de Rolando, ¿sí? Separa lo motor de lo sensitivo de los lóbulos. Hay ciertas áreas que se llaman somatosensoriales primarias. Vamos a ver luego que hay también áreas motoras primarias. Las áreas somatosensoriales primarias reciben la información en crudo que les lleva esas vías sensitivas, ¿se acuerdan de la direccionalidad? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me pincho un dedo, ¿sí? Esa información del pinchazo, así en crudo, la va a recibir esta área de corteza
en cierto lugar de la corteza, que después lo vamos a ver. Esas son las áreas primarias, son las que reciben la información sin procesarla. Luego hay, dentro de ese lóbulo parietal, otra región donde se ubican las áreas secundarias, donde esa información que se recibió se va a procesar y se va a guardar de cierta manera. Esa manera en que se guarda esa información se llama gnosia. Gnosia es el reconocimiento de un objeto a través de una modalidad sensorial. Por ejemplo, espero que me estén viendo este mouse, ¿sí? Si yo lo empiezo a reconocer sin mirar desde el punto de vista táctil, ¿sí? Acá tiene unos puntitos como si fueran de código braille, digamos. Acá tiene una hendidura, tiene cierta textura, ¿sí? Lo puedo reconocer como que está hecho de plástico. ¿Por qué? Porque hay una gnosia que me dice, esta información que estás recibiendo en tu área primaria está procesada y está comparada con otra información parecida que dice que esta información cae bajo la etiqueta, lo que estás palpando es plástico, ¿sí? En las clases presenciales yo lo hacía con un borrador. ¿Qué le va a hacer? Ahora, si lo estoy viendo desde el punto, si lo estoy reconociendo con la vista, digo, hay cierta forma, acá hay algo que parece una rueda, veo una luz en el interior de este aparato, de este dispositivo, es todo negro, por la forma con la que yo en algún momento guardé esta información, me dijeron, todo lo que tiene esta forma, y que cuando apretás acá pasa una cosa, cuando apretás acá pasa otra, desde el punto de vista de lo motor y lo táctil, y con esto les estoy diciendo que hay reconocimiento también de distintas funciones, gracias a distintas funciones, toda esta forma que yo estoy viendo acá se asocia con el concepto de mouse desde lo visual. ¿Por qué? Porque hay una gnosia que me dice, este tipo de forma que estás viendo tiene la etiqueta mouse. ¿Se entiende? Eso es una gnosia. Reconocimiento de un objeto a través de una modalidad sensorial. Yo de este objeto, ¿qué reconocimiento hice? Hice un reconocimiento táctil y lo relacioné con otras gnosias táctiles semejantes en mi cerebro e hice un reconocimiento visual y lo relacioné con otras gnosias visuales en áreas secundarias de mi corteza. Y cuando hago reconocimiento táctil y visual, están trabajando áreas de asociación que integran áreas secundarias de distintas gnosias. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, las áreas secundarias no las vemos acá, ¿no? Sí, claro. Sí, pero Si no ¿en dónde estarían? ahora las vamos a No ver. sé. Ah, no encontraba eso. Bueno, acá hay un área secundaria auditiva, por ejemplo, que está Okay. justo en la confluencia de las cisuras de Rolando y de Silvio. Okay. ¿Sí? Profe, Ahora lo vamos a ver con cada una de los lóbulos. Sí, cuando se asocia una palabra con un objeto, ¿también actúa el área de asociación? claro, totalmente. Ok, ok. Sí, totalmente. Bien, Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Cuando la primaria, digamos, recibe, Ujú. percibe en crudo, por decirlo. Percibe con todos los Sí. sentidos, sería desde lo visual, táctil, bla, bla, bla. No, Cuando, Les llega, si no me equivoco. ¿cómo, perdón? además, Sí. sí.
A ver, cuando estamos hablando de áreas primarias, Sí, hay áreas primarias, está bien, donde llega la información sí, sin procesar. Llega exacto. lo sensitivo Sí, que empieza a ser procesado. sí. ¿Sí? Sí, ahora en la primaria, al llegar sin procesar, digamos, Sí, ¿cómo decirlo? Ya no tendrías la discriminación de si está ingresando por lo visual, por lo táctil, es como si fuera más una cosa como de sí, estímulo, claro. por decirlo de alguna manera. Está, ¿Estoy bien? no, bueno, depende de dónde estés. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a Ok, ver. Lo que ok. pasa ahí es que Por ejemplo, en Porque lo que me ven queda acá en claro azul, sí, lo que ves acá en azul es sí, área somatosensorial primaria, ¿sí? sí, Y acá vamos a ver que hay un mapeo, por ejemplo. Hay cierta área que es para la mano, cierta área que es para la boca, cierta área que es para la pierna, ¿sí? y esa también es primaria, perfecto. Y esto también es primario, ¿sí? Perfecto. Pero después no vas a tener llegaría- otras áreas que no son somatosensoriales y que son primarias. Ok, perfecto. ¿Está? Lo que nunca Ahora te lo vamos a ver. llegaría es a esa área primaria de ese lóbulo que procesa lo somatosensorial, algo visivo, por ejemplo. Porque eso te llega al área primaria del lóbulo De la que visual. corresponde. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Ahora, cuando eso pasa a secundario, digamos, no me sale el nombre, le estoy diciendo primero y secundario. Áreas secundarias. Áreas secundarias es porque, digamos, de alguna manera, a ver, por decirlo medio bruto, sería como el Google de mis percepciones con todos los datos que mi cabeza guardó de tanta repetición y donde puede ubicar, digamos, de dónde viene, qué es eso que yo estoy percibiendo. Una cosa En la así secundaria sería. tenés guardado eso, sí. Exacto. Claro. Y ahí sí tenés más discriminado también si fue la nocia visual con la táctil y la dinámica entre esos dos conocimientos te hace mouse, como dijo recién el ejemplo. Lo que pasa es que lo que pasa es que hay cosas que vos las podés reconocer por una modalidad sensorial o por otra, y lo que te permite la integración es que vos puedas darte cuenta que, por ejemplo, eso que estás tocando y eso que estás viendo es el mismo objeto. Y ahí hay otra asociación que juntaría estas dos nocias, en este caso la táctil. Que son las áreas de asociación o terciarias. Exactamente. Listo, vos tenés áreas primarias, tanto somatosensoriales, áreas primarias visuales, áreas primarias auditivas, ¿sí? Luego tenés áreas secundarias, que es donde se guarda en cada uno de los lóbulos esa información de las áreas primarias que va siendo procesada. Y tenés, por ejemplo, las áreas secundarias de la nocia visual, ¿sí? Tenés un área secundaria acá y tenés una área táctil por acá, secundaria táctil por acá, ¿sí? Y tenés áreas de asociación que te asocian información secundaria, visual y táctil. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí, ahí yo vamos. Volvería un segundo atrás. Alguien que no me acuerdo quién era el nombre, preguntó si esto de reconocer, por ejemplo, visualmente el mouse también tenía un proceso de integración con la palabra mouse. ¿Sí? Y ahí habría todavía que pensarlo más complejo. ¿Esto por qué se los digo? Claro. Para que entiendan la cuestión de a qué grado de especificidad, atendiendo a la diferenciación de la que veníamos hablando en ontogenia, nos estamos refiriendo. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de la palabra, uno puede pensar en la imagen visual de la palabra o en la imagen auditiva de la palabra. Y son áreas del cerebro diferentes que de todos modos también se tienen que integrar. Claro. O sea, está el valor palabra como símbolo de lo que representa y, claro, o sea, sería una integración del centro del lenguaje a las áreas primarias y secundarias. Lo que pasa es que estamos en psicoficio ya, ¿no? Claro. Sí, no solo eso, estamos en lingüística también. Además, lo que pasa es que esos centros del lenguaje constituyen esas palabras
no solamente con lo auditivo, no solamente con lo visual, porque vos después podés integrarlo, que es lo que te permite, por ejemplo, que mientras Francisco está leyendo lo que está escrito en la diapositiva, vos puedas seguirlo con la mirada y darte cuenta que está leyendo lo mismo que vos lees. ¿Me entendés? Sí, fascinante. Y hay otra cosa también. Pero... Imagínense también que no solo está la asociación desde lo sensoperceptivo, sino, como decían recién, eso se va asociando a un significado. Es lo que en lingüística se llama significante y significado, ¿sí? Entonces, yo estoy integrando información visual con información táctil y lo estoy integrando eso a un concepto que tiene una palabra, además, ¿sí? Que a su vez tiene un significado, ¿sí? Y eso sería una forma de pensarlo. Ahora, les voy a agregar, y me van a putear, un nivel de complejidad más. ¿Qué pasa cuando yo recuerdo un sueño? Yo un sueño lo recuerdo con palabras que me evocan imágenes. Sería el camino inverso. ¿Está? Claro, o una imagen que tiene una emoción y una palabra anclado, pero además hasta en un sueño puede haber imágenes sensoriales. Claro, pero ahí depende de tu paradigma. Si vos estás en un paradigma psicoanalítico, vas a decir, el sueño es un conjunto de significantes que a través de palabras evocan imágenes. Si estás en un paradigma neurofisiológico, vas a decir, no, son imágenes guardadas que son evocadas y le están poniendo y le pones palabras. Claro, ¿sí? Pero no sería una condensación de un montón de... información y procesamiento de información. O sea que en un sueño se activan imágenes de áreas de asociación, áreas terciarias del cerebro. Sí, claro, más vale. Se activan montones de cosas. Un montón de cosas. Otra unidad de psicoficio. Otra unidad de psicoficio, así que vamos a seguir con neuropsico. Claro. Y profesor, estas áreas de asociación también funcionarían. Estas áreas de asociación también funcionarían cuando leemos esos textos que a veces vemos que le faltan palabras entre medio, letras entre medio, nosotros podemos leerlo de corrido perfectamente. ¿Estarían funcionando esas áreas de asociación? De eso les puede dar una clase Iris. Okay. Sí, es más complejo que eso. Sí. Pero es más complejo que eso. Tiene que ver con cómo aprendiste a leer y etcétera. Y cuáles son los procesos que... A ver, pero ¿qué es lo importante? Son procesos más complejos que vamos a estudiar en psicoficio. Sí, pero tienen todos como base este procesamiento gnóstico, sobre el que se construyen procesos más complejos todavía. Imagínense que estamos describiendo los primeros ladrillitos. Claro. Tiramos algún concepto más y ustedes ya se están, buenísimo, volando, linkeando una información con otra, un concepto con otro. Bueno, imagínense lo importante que es saber esto para el conocimiento acumulativo que va desembocando en psicoficio, ¿sí? Funciones más complejas, ¿sí? Es decir, como se conoce antiguamente, funciones superiores, pero no hay superiores ni inferiores. No, claro. Bien, vamos a ir terminando con este slide. Dos palabras más para linkearlo con cosas que ya dijeron y que les empiecen a cerrar. Esta posibilidad de integrar es una de las bases del ejemplo que poníamos de cuando yo no logro resolver por una vía, porque por ejemplo tengo una lesión, puedo desarrollar más otra para intentar compensar. Eso es posible porque la información a la que yo estoy tratando de acceder puede integrarse por distintas vías. Si no, no habría posibilidad de compensación posible, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Iris, gracias. Sí. Bien, para ir terminando con la clase de hoy con este slide, vamos a hacer un ejemplo en lóbulo occipital de las distintas áreas. Qué capo, él le dice slide. A mí casi se me escapa Filmina recién. No, Iris, por favor.
Un horror. Si decís eso, ¿te imaginás? Te calculan la edad. Ni sabes lo que es Filmina. Bien. Hay un señor que se llamaba Brodmann que hizo mayor descripción y identificación de distintas zonas en la corteza, un laburo de locos, le puso número y describió qué número, buenísimo, porque sirve para un montón de cosas esto. Entonces, hizo un mapeo de lo que se conoce como las áreas de Brodmann, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un área específica para todos los cerebros que está localizada aquí en el lóbulo occipital, que es el área 17, que es un área visual primaria de la visión monocular contralateral. Quiere decir, es la información en crudo que yo percibo con mi ojo izquierdo de mi campo visual derecho, ¿sí? Que después en el área 18 asocio la derecha y la izquierda según el hemisferio de las 17 y tengo la visión bilateral, ¿sí? Y tengo el área 19 que integra toda esta información como nocia y la va a, y se va por haces de proyección, se va a conectar con área 39, por ejemplo, donde hay integración de nocias, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Visiva, acústica y sensorial, ¿sí? Entonces, el área 39 va, por ejemplo, recibir información del área, recibir información visual del área 19, ¿sí? Secundaria, esta es terciaria. ¿Por qué? Porque integra nocias, ¿sí? Visual, auditiva, después vamos a ver de dónde, y sensorial, después vamos a ver de dónde. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesor, con esto estamos viendo primaria, secundaria y terciaria en lobo occipital, que tiene que ver con la función visiva. Última pregunta y terminamos la clase por hoy. No, pues usted dice que va de la 19, o sea, de la 18, de la integración a la asociación, o sea, de la 19 a la 18. Cuando hablamos de asociación, hablamos de áreas de asociación. Integración sí. Hay siempre. Sí, está bien, ¿sí? Pero para eso no tiene que pasar antes que nada por la 17. Claro, sí, claro. Es un recorrido. Es el recorrido, o sea, 17. Claro, después lo vamos a ver ese recorrido. Hay 18, un slide 19 o Filmina con ese recorrido. Sí. Bueno. Listo. No, está buenísimo que pregunten, está buenísimo porque quiere decir que hay curiosidad. Bueno, gente, vamos a ir terminando por hoy siendo las 21:35. Preguntas, consultas, están los foros y el chat, ¿sí? Principalmente el foro, que veo que no lo están usando para nada, así que a ver si lo empiezan a usar, por favor. Porque de ahí también hay fuente para material de estudio, ¿sí? Bien, nos vemos la clase que viene. Chao, gente. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.